los armeritas, digámoslo así, que de alguna manera les ofende que sean confrontados con este tipo de verdades. Entonces, cuando sucede el tema del estigma de los armeritas, es que básicamente el país se volcó a una serie de relatos entre ridículos, fantásticos y humillantes, como que es que Armero se merecía lo que le pasó, porque es que allá mataron un cura. ¿M? Creo que alguna vez han escuchado eso. Y que la profecía, que es que el cura se murió porque es que no, y dijo que no iba a haber, no iba a quedar piedra sobre piedra. Hola amigos de Quién y Qué, ¿cómo han estado? Hoy venimos con un invitado supremamente especial, se llama Leandro, sobrevivió a Armero y es más conocido en el mundo como el pequeño John, el niño que todos querían robar. Sabemos que hace poco escribió un libro llamado El pequeño John. Cuéntenos un poco más de dónde salió este libro, qué lo motivó a hacerlo. Este libro es la respuesta a una entrevista que me hicieron porque cada año me están contactando para hacerme preguntas alrededor del tema de Armero. Pero hay algo que me molesta mucho de ese tipo de preguntas o de ese tipo de entrevistas, y es que siempre se concentran en los mismos tres ítems, en los mismos tres focos, y es a quién perdió, qué recuerda y qué siente. Pero no hay como una intención o no hay como una, ¿cómo decirlo? No hay un interés real en lo que pueda opinar una armerita sobre la actualidad, sobre los temas que de pronto le han incomodado o que puede incluso llegar a denunciar sobre el tema armero en los que han sucedido en los últimos 40 años. Y siempre el foco se queda en esa noche. Entonces, el señor Mario Villalobos me hace una entrevista a la cual accedí pensando que podíamos hablar de otras cosas más allá de esos tres ítems que mencioné. Entonces, en últimas, ¿qué sucedió? Que se tocó el tema de los recuerdos de la noche, a quién perdí y qué sentí alrededor de esa noche. Y cuando fui a hablar de otras cosas, pues básicamente se me cortó y se me dijo que muchas gracias, que muy útil, que muy bonito. Y pues este libro, aunque no desconozco su valor, pues lo que hace es compilar 40 años, 40 historias, se llama. Compila 40 historias de sobrevivientes sobre esa noche. Entonces, mi insatisfacción con el tema me llevó a decir, bueno, si alguien, nadie va a querer contar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que he vivido después de la tragedia, lo que me, lo que a hoy realmente me importa de la tragedia, pues lo voy a escribir y quien lo lee y que lo lea quien lo quiera leer. Esa fue como la primicia bajo el tema de, pues todas las voces merecen ser escuchadas y si tengo la oportunidad de con este libro estimular a otras personas a que cuenten su verdad, a que levanten la voz y que puedan poner la queja o esa voz de protesta en contra de las cosas que como armeritas pues nos ha como estigmatizado durante los últimos 40 años, pues digamos así que habré cumplido mi propósito. Leandro, me comentaba usted que cada año lo buscan, pues en conmemoración a lo de Armero, y hay veces suelen caer una revictimización. Cuénteme, ¿qué opinión tiene usted frente a este tema? Me comentaba que parte de su libro también nace pues como de esta inconformidad. Lo que pasa es con el tema, lo que pasa con el tema armero es que nosotros, y lo digo en el libro y lo digo en las diferentes entrevistas o espacios donde me han permitido participar, hay una expresión que uso y es que los armeritas somos como figuras de pesebre. Nos sacan de la caja cada año, nos ponen ahí, nos toman la foto, después de que pasa la festividad, que en este caso es la conmemoración del aniversario, vuelven otra vez a la caja a comer polvo y hasta el próximo año en la proximidad con noviembre para volver a hablar de los mismos temas. Entonces, hay varios temas que yo creería que es importante, si bien el libro no es un libro de denuncia, es un relato personal donde abro muchas de mis emociones respecto a lo que perdí, respecto a lo difícil que es de alguna manera ser un sobreviviente de una tragedia de estas, en la carga emocional que deja el no poder hacer un duelo completo ante el hecho de haber perdido familia tan importante como en este caso es mi mamá y mi papá y no poder haber visto un féretro
para despedirme de ellos y hacer el ciclo completo y haber durado casi 20 años esperando que aparecieran porque siempre queda la zozobra, la incertidumbre, además de los rumores y comentarios de gente que dice que los vio vivos. También quise enfocarlo en las decepciones que de alguna manera se pueden generar a una persona como yo, un sobreviviente, cuando piensa en el tema armero. Ejemplo, la ley de honores armero. Tantos uno, en su momento de cuando estaba buscando el tema de la reelección, antes de eso él firmó lo que se llama la ley de honores de armero, donde el Estado básicamente se comprometía a hacer un censo entre las personas sobrevivientes para que armerita que pudiese demostrar que tenía propiedades en armero, ¿m? O que vivía allá, pues de alguna manera el Estado le compensara comprándole su pedazo de tierra, porque Armero pues se supone, va a ser tomado por el Estado para construir el Centro de Memoria Histórica de Armero, para que la tragedia de Armero no se olvide, para que no se olvide lo que fue el pueblo. Entonces, esta ley de honores inicialmente, yo cuento acá que cuando me presentaron el proyecto, el señor Tinoco, el que fue senador de la República y que pues es representante de la causa de los armeritas, pues el hombre nos proponía esta ley y yo básicamente lo que le decía era, ¿qué tanto vale nuestro duelo? ¿Qué es lo que nos van a pagar por nuestro duelo? ¿Cuánto vale el pedazo de tierra abandonado? Porque se habla de Armero como un campo santo, pero es que eso no es cierto. Armero no tiene esta condición porque Armero no ha sido comprado por alguna institución o pues sí, por algún organismo que lo vuelva oficialmente un cementerio. Se asume que es un cementerio porque murieron casi dos docenas de miles de personas, decenas de miles de personas, diré. Pero no hay algo que impida que el territorio de Armero sea nuevamente habitable. De por sí que Armero hoy es una tierra abandonada, una tierra sin doliente, donde se ha vuelto tiradero de basuras, se ha vuelto la extensión de las parcelas de algunas fincas vecinas que van extendiendo sus límites para alimentar su ganado con lo que es los nutrientes de la tierra después de la erupción y que también tienen de agregado pues los nutrientes de nuestros muertos. Entonces, acerca de cómo los armeritas somos personas sin memoria, como de alguna manera en medio de esta diáspora, pues los armeritas somos como judíos errantes, no tenemos tierra propia, nos tuvimos que mover en su momento por todo el país y tuvimos que vivir una serie de problemáticas que fueron bastante injustas. En el momento en que Armero estaba sucediendo también el tema de Palacio de Justicia, del tema de que fuera una tragedia natural, muchas veces hay gente que lo aborda con cierto tono de resignación, porque es que la culpa es de Diosito, si me hago entender, la culpa es que se generó la tragedia y pues fue un volcán y quién puede contra un volcán. Pero resulta que esta tragedia ya tenía más de un año de anunciado, tenía muchas alertas, tenía muchas alarmas de otras naciones que vinieron a hacer aquí investigaciones y dijeron, al pueblo hay que evacuarlo. Y el Estado no quiso. Creer que decirle a la gente es que usted tiene que evacuar. Me doy cuenta con, por ejemplo, ahorita con la gente del Galeras que llevan años diciéndoles que tienen que mover porque va a erupcionar el volcán. Listo, genial. ¿Y a dónde me voy? ¿Dónde llego? ¿Cómo me van a ayudar? O sea, me están diciendo básicamente que me vaya casi que como un desplazado a empezar de cero, a irme donde no tengo techo, donde no tengo trabajo, donde no tengo comida, donde no tengo sustento para mi familia, a empezar de cero. Esa básicamente era la propuesta hacia los armenitas. Pues si quieren saldarse, váyanse. Pero ¿para dónde? Más en una ciudad que era tan pujante y que incluso se consideraba económicamente más sólida que la misma Ibagué. Entonces, también hubo mucha desinformación en la época, es algo que trato de mencionar y pues que trato
denunciar de alguna manera dentro del libro, y es, para el Estado colombiano no hubo hay una gran responsabilidad por su incompetencia, hay una responsabilidad histórica que no ha sido saldada, pero nosotros los armeritas mm, no solo tuvimos que vivir las consecuencias de esa ineptitud, sino que también tuvimos que vivir con el estigma de lo que nos dejó eso después. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, voces que pudieron haber hecho algo a favor del tema de la tragedia, terminaron siendo nuestras voces verdugas. Por ejemplo, Iván Duque padre, ministro de la época del presidente Belisario, le preguntan sobre el tema armero y dice, es que en Armero hay un exceso de dramatismo. Ese tipo de frase después toma valor histórico cuando días después Armero desaparece y se pierden más de 17.000 vidas y desaparecidos, consecuencias económicas y los sobrevivientes completamente quebrados, ¿sí? Pero ¿qué sucede años después? Armeritas haciéndole la campaña a Duque hijo, para que éste fuera presidente. Cuando uno hacía el reclamo de algún tipo de voz en redes sociales o personalmente diciéndoles, oiga, venga, pero ¿por qué vamos a votar por el hijo de una persona que menospreció nuestro pueblo y que cuando pudo hacer algo no lo hizo? No, no, es que los pecados del padre no son los pecados del hijo. Yo soy una figura repudiada entre muchos armeritas porque los armeritas, digámoslo así, que de alguna manera les ofende que sean confrontados con este tipo de verdades. Entonces, cuando sucede el tema del estigma de los armeritas, es que básicamente el país se volcó a una serie de relatos entre ridículos, fantásticos y humillantes, como que es que Armero se merecía lo que le pasó, porque es que allá mataron un cura. ¿M? Yo creo que alguna vez han escuchado eso. Y que la profecía, que es que el cura se murió porque es que no, y dijo que no iba a haber, no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, uy, la maldición del cura Armero. Y viene un papa y lo santifica, lo beatifica, lo vuelve santo. Entonces le valida el discurso. En- y eso en la época de liberales y conservadores. Y sucede también otra cosa. Es que en Armenero había mucha prostitución y mucha vagabundería y mucho vicio, entonces lo trataron como Sodoma y Gomorra. Entonces nos volvemos bíblicos y pasamos del discurso del Dios es amor a volver es que Armero merecía ser destruido como si nunca se hubieran dado una vueltica aquí por Chapinero y vieran cómo es que funcionan las cosas. Entonces, me parece una posición supremamente hipócrita que fue de alguna manera alimentada por los medios. Lo mismo, el tema de Omaira Sánchez. Si tú miras en este momento, le preguntas a alguien de la generación actual qué es Armero, muchos, si bien muchos no saben, los pocos que sabrán te dirán, sí, es el sitio donde se murió Mayra, la niña Mayra. Dice, venga, se murieron más de 17.000 personas. ¿Cómo van a reducir el discurso solamente a la niña Mayra? Entonces, este tipo de cosas es de lo que trato de hablar en mi libro, tratando de vincularlo evidentemente con un discurso muy personal. Finalmente, esto no es un libro de denuncia, no es periodismo, es simplemente la recolección de opiniones y recuerdos que tengo alrededor del tema y es una forma también de rendirle tributo no solo a los sobrevivientes, sino también a la memoria de los desaparecidos, pues de alguna manera para que no dejemos olvidar nuestro pueblo, pero olvidar nuestro pueblo no solamente se queda en recordar lo que eran las casas, lo que eran las calles, las tradiciones, sino que no olvidemos lo que nos hicieron como armeritas antes, durante y después, el drama de resurgir.